A continuación, permítanme presentar a las autoridades que nos acompañan en el Presidium. Preside este evento la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Asuntos Migratorios. Doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH en representación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Maestro Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobierno. Doctor Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Maestro Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Doctor Mark Manley, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Doctor Rafael Barceló Durazo, director general adjunto en representación de la subsecretaria Marta Delgado Peralta de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A la señora María Isabel Mazo, condición de refugiado en México. Y a la doctora Almudena Osejo Rojo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida del maestro Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sí, muy buenos días a todas y todos. Quiero saludar especialmente a los integrantes del Presidium y en la persona de la señora secretaria doña Olga Sánchez Cordero, a todos los integrantes. Para que no se me vaya el tiempo, saludo a todos los demás. Hoy es un día muy especial porque se conmemora el Día Mundial de Refugiados. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el año del 2000, decidió que tendría que conmemorarse el Día Mundial de Refugiados a partir del año siguiente, es decir, a partir del año 2001. Y esto se decidió porque el año 2001 se cumplían los 50 años de la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951. Quiere decir que el Día Mundial de Refugiado está inscrito en la Convención de Refugiados. Es un elemento muy importante relacionado con la normativa jurídica internacional de protección de los refugiados. Y año con año se conmemora a nivel mundial en más de 100 países del mundo este día, porque desgraciadamente en más de 100 países del mundo existen refugiados. Y digo desgraciadamente porque el solo hecho de que existan refugiados es un testimonio elocuente, muy claro, de que existen situaciones que no deberían de existir. Situaciones de persecución, situaciones de conflicto, de violación sistemática de derechos humanos, de violencia generalizada. El día que esto no existiera, no existirían los refugiados. De suerte que es una conmemoración, no es una celebración, pero es una conmemoración y es un homenaje a los refugiados, porque los refugiados son una muestra contundente de resiliencia, de lucha, de resistencia, de agradecimiento con los países, con las naciones y con los pueblos que extienden su mano y que les dan acogida, a pesar de que cada año se están incrementando los brotes de xenofobia en todos los confines de la tierra, en todas las regiones a nivel mundial. A pesar de ello, no obstante, y por fortuna, hay sectores de la sociedad mayoritarios que siguen pensando que los refugiados son personas que merecen
toda la solidaridad y todo el apoyo. Por eso hoy es un día muy especial y por eso hemos invitado refugiados a estar aquí presentes de varias nacionalidades dentro del público que está atendiendo este evento y esta conmemoración. Y también hemos invitado a María Isabel, que fue refugiada colombiana en México y que es un caso de plena integración en nuestro país porque ha adquirido hace ya varios años la nacionalidad mexicana en pleno derecho y tiene un trabajo de varios años profesional, irónicamente, en cuestiones relacionadas con la tortura. Es para mí un gran honor estar aquí y muy contento de que esta reunión la presida doña Olga Sánchez Cordero y que esté con nosotros también el subsecretario Alejandro Encinas. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Andrés Ramírez por sus palabras. Cedo ahora el uso de la voz al doctor Mark Manley, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Muy buenos días a todas y todos. El Día Mundial del Refugiado es una oportunidad para reflexionar sobre la resiliencia de las personas refugiadas en el mundo, pero también sobre la solidaridad, ese valor tan importante de las comunidades y los países que acojan a esas personas. Pero también es un momento para reflexionar sobre los retos conjuntos que tenemos que enfrentar como gobiernos, como sociedad civil, como Naciones Unidas. Quiero saludar muy afectuosamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al subsecretario Encinas, con quien tenemos el gusto de trabajar más cercanamente, y todas las demás autoridades que tengo el gusto de acompañar en el presidio. Y especialmente también a María Isabel por estar aquí y compartir su testimonio que tenemos que mantener en mente al pensar de los retos que enfrentamos hoy en día. Ayer el ACNUR publicó su informe anual sobre tendencias en materia de desplazamiento forzado a nivel global y el panorama que enfrentamos es bastante preocupante. Terminamos 2018 con 70.8 millones de personas que estaban viviendo fuera de sus hogares a raíz de conflictos armados, violencia generalizada, violaciones serias de derechos humanos. 25.9 millones de esas personas eran personas refugiadas, es decir, personas que han tenido que dejar sus hogares y dejar sus países por esos motivos de violencia y conflicto. En México, en muchos casos hablamos de personas migrantes y hablamos mucho de la migración. Sin embargo, es muy importante, y aprovecho el día para hacerlo, de mantener en mente la distinción que hace el derecho internacional y que también hace el derecho mexicano entre la persona refugiada que no puede volver a su país a raíz de los riesgos que enfrenta ahí y la persona migrante que ha salido de su país por otros motivos. La persona refugiada no puede ser devuelta a su país de origen y eso es la garantía fundamental de toda la arquitectura jurídica internacional de protección de personas refugiadas a la cual hizo referencia el coordinador general de la Comar. Este continente también está muy afectado por estos movimientos forzados de personas. En el caso de Venezuela, como todos han escuchado, han salido más que 4 millones de personas a los países vecinos en los últimos años. Algunas de estas personas también han llegado a México, aunque en número menor. Y el cerrar 2018 también teníamos cerca de 350,000 personas solicitantes de asilo y refugiadas que habían salido del Triángulo Norte de Centroamérica. Como sabemos todos, las cifras de personas que han salido de Centroamérica no han dejado de aumentar en 2019.
Ahora, frente a esa situación tan compleja y también en el contexto de la reforma de la política migratoria mexicana, nuestro mensaje a México es sencillo: no están solos, les vamos a seguir apoyando de distintas formas para enfrentar los retos de la llegada de refugiados al país y más ampliamente el contexto migratorio, y eso incluye obviamente asesoría al sistema de asilo, a la Comar concretamente, y también brindando asistencia directamente a la población refugiada y solicitante de asilo. Para darles algunos ejemplos, el ACNUR trabaja muy cercanamente con más que 20 albergues de la sociedad civil para asegurar que esas personas y instituciones que están en la primera línea de respuesta pueden brindar asistencia humanitaria a la población migrante y refugiada. También tenemos una red de más que 60 abogados y paralegales que brindan información esencial sobre los derechos de las personas en México. Y último tema que quiero mencionar es que estamos trabajando para fortalecer la capacidad de la Comar, incluyendo a través de la prestación de contratistas y asesoría técnica. Ahora, hay dos temas que hay que cuidar en particular en este contexto. El primero, obviamente, es la importancia de fortalecer la capacidad de la Comar, institución clave en la respuesta a la situación de refugiados hoy en día en México. Y el segundo tema tiene que ver que tenemos que asegurar que en el contexto de las medidas de control migratorio que México lleva a cabo en ejercicio de soberanía, que se asegura el acceso al territorio y el procedimiento de determinación que lleva la Comar a las personas que llegan a México huyendo de situaciones de violencia y persecución. Ese acceso al territorio, acceso al procedimiento es esencial bajo el derecho internacional de los refugiados. Ahora, esto no es únicamente un tema humanitario, un tema de derechos humanos, también es un tema de beneficio para México, y quizás ese mensaje es el mensaje más importante del día de hoy, porque a nivel global, estudio tras estudio muestra que las personas refugiadas, si tienen la oportunidad, aportan a los países que los acogen. No son personas que llegan a tomar. Al inicio sí es difícil, porque muchas veces en la fase de respuesta humanitaria no tienen las condiciones para poder aportar. Pero una vez que se logra la integración, lo que vemos es que más bien contribuyen no solo socialmente, no solo culturalmente, sino también económicamente al país que les acoge. Ayer estaba en Saltillo, en Coahuila, en un evento al lado mío, estaba una refugiada salvadoreña y les explico realmente las perspectivas que ella tiene de aportar a México. Lleva en México 2 años con sus 2 hijos, ya está trabajando, ya paga impuestos, está estudiando para ser ingeniera y sus 2 hijos están sacando las notas más altas en sus clases en el colegio. Eso es el ejemplo de lo que pensamos que se puede lograr en el país si las personas tengan la oportunidad de integrarse. También es importante recordar un hito clave en la historia del asilo, la gran tradición de asilo que tiene México. Este mes también estamos marcando los 80 años del exilio español. Y en ese contexto trabajamos con el Ateneo Español para grabar testimonios de refugiados que llegaron hace 80 años al país. Y hay 3 mensajes muy poderosos que nos dieron en esos testimonios. Primero, lo difícil que fue encontrar un país que les acogiera y lo agradecido que están con México por haber abierto sus puertas. 2, la gran contribución, por explicar sus biografías, era evidente la gran contribución que han hecho a la sociedad, economía y cultura mexicanas. Y 3, su mensaje para nosotros hoy tan relevante
es que en el contexto actual hay que asegurar que las personas que llegan hoy a México tengan la misma oportunidad que tuvieron ellos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mark Manley por su interesante intervención. A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Asuntos Migratorios. Bien, muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Con su autorización, señora Secretaria de Gobernación, la verdad es que nos da mucho gusto compartir este momento de conmemoración del Día Mundial del Refugiado con la representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto con el apoyo y la colaboración de ACNUR, de Mark Manley, que ha sido un factor muy importante en estos primeros 6 meses de gobierno para consolidar las tareas del gobierno mexicano en materia de asistencia y refugio a miles de extranjeros que han venido a buscar una oportunidad en nuestro país. Darle la bienvenida a Francisco Garduño, al equipo de la Secretaría de Gobernación. Con Francisco hemos compartido muchos años de trabajo político. Ahora tenemos otro reto que habremos de enfrentar junto con Andrés Ramírez para garantizar el derecho fundamental de todas las personas migrantes también a acceder al refugio. Que esté la representación del gobierno de la ciudad con Almudena Osejo, que nos da mucho gusto que nos acompañe. La señora Manso, bienvenida aquí a la Secretaría. Y bueno, por supuesto, a Ricardo, a los compañeros de Relaciones Exteriores, a todos ustedes este día que, como bien decía Mark, es un momento de reflexión. Porque pues no basta que celebremos hoy, y lo celebremos con mucho orgullo, la fuerza de los perseguidos, de quienes han sido víctimas de la violencia, de quienes han sido víctimas de la violación sistemática a sus derechos humanos, y que en varios episodios históricos de nuestra historia de México han marcado nuestro desarrollo y han marcado nuestra solidaridad con el mundo. La causa de los refugiados es ante todo un asunto de derechos humanos. En este día especial refrendamos, como Gobierno de la República, nuestro compromiso por garantizar el derecho al refugio como una de las prioridades de nuestra política de protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en nuestro país o que busquen la protección internacional. Nuestra historia se ha nutrido de la migración de personas y de comunidades de todo el mundo, desde la migración del Líbano, de Japón, de China, la comunidad judía. Por supuesto que el refugio español, y yo digo no solamente este refugio a la comunidad española, sino la República Española que estableció su gobierno en el exilio aquí en la Ciudad de México, así como de otras comunidades que fueron ferozmente perseguidas durante las dictaduras del Cono Sur o de las comunidades indígenas mayas de Guatemala, que salvaron sus vidas al huir de la desesperada política de tierra arrasada en su país, y igual que como en los últimos años ha sucedido con la migración centroamericana, quien ha iniciado un éxodo contra la marginación y la violencia que se vive particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica. Por ello, este día de reflexión es muy importante refrendar nuestro deber y convicción por preservar una de las políticas más significativas de nuestro país y una de las mayores aportaciones al derecho internacional, que es el de garantizar que ninguna persona en necesidad de protección internacional sea devuelta a su país y se le garantice el asilo o el refugio. Los refugiados y sus historias nos obligan a realizar una profunda revisión de nosotros mismos como sociedad, para que al tiempo que garantizamos la protección y atención de las personas que necesitan de la protección de nuestro Estado, hagamos todo lo que está de nuestra parte para combatir la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales en el exterior. No podemos repetir la política de los años 70,
cuando por un lado se les brindaba asilo a los perseguidos del fascismo sudamericano, mientras al mismo tiempo se perseguía, torturaba y desaparecía militantes y activistas políticos en nuestro territorio. Actualmente, y tenemos que reconocerlo, nuestro país se enfrenta nuevos retos. El número de personas y familias migrantes que solicitan la condición de refugiado en nuestro país ha crecido exponencialmente. Y como lo comentaba con Andrés Ramírez hace unos momentos, este año se multiplicará por lo menos en 3 veces el número de personas solicitantes de asilo en nuestro país, alcanzando quizá la cifra de 80,000 personas solicitantes solo este año de refugio en México. Estamos claros que el apoyo decidido a los refugiados no puede limitarse a los esfuerzos que está desarrollando la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados con la colaboración de ACNUR, sino que es necesario un esfuerzo del Estado mexicano y de todas las instituciones públicas. Y en ese sentido, el próximo 4 de julio instalaremos una mesa interinstitucional para que todas las dependencias involucradas en garantizar los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio, sumamos nuestros esfuerzos desde los distintos poderes públicos, los distintos órdenes de gobierno, por supuesto con la cooperación internacional y la participación de las organizaciones de la sociedad civil para garantizar no solamente el desarrollo de una política, sino de mecanismos específicos que nos permitan garantizar el acceso pleno de los derechos de los migrantes y personas solicitantes de refugio para su integración en el país. Lo comentaba con Ricardo, nuestro subsecretario de Gobierno, lo importante que hoy es destacar que hoy ningún ser humano puede ser considerado ilegal por su condición de migrante o solicitante de refugio, y que hoy el fenómeno migratorio necesariamente está ligado no solamente a la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, sino al desarrollo económico, a la integración regional y algo que tenemos que asumir con toda claridad hoy en nuestro país, a la integración de migrantes y refugiados a nuestra vida en México. Y estarán las puertas abiertas y el Estado mexicano cumplirá con su responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Invito ahora a tomar la palabra a la ciudadana María Isabel Mazo, quien fue refugiada en México. Buenos días, muchas gracias. Apreciados y apreciadas integrantes del Presidium y asistentes hoy a la conmemoración del Día Mundial del Refugiado en México 2019. En nombre del colectivo por la paz en Colombia desde México Colpaz, en nombre de refugiados, solicitantes de refugio y exilados que fueron refugiados en México y víctimas de crímenes de Estado, expreso nuestro agradecimiento por la invitación que nos turnó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar a participar hoy en esta conmemoración que asumimos como oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto. En Colombia nos están matando. Como ustedes saben, el Gobierno Nacional Colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron un acuerdo de paz en 2016 que significó una luz de esperanza en el camino hacia la construcción de un país más justo, menos desigual y violento, más cercano a la paz y a la justicia social. Sin embargo, los gobiernos de Colombia han incumplido lo pactado, especialmente el gobierno actual, encabezado por Iván Duque Márquez, quien prometió en campaña hacer trizas los acuerdos de paz y está empeñado en lograrlo. Pese a que el Estado colombiano acordó una serie de medidas para la implementación del acuerdo, lo que está ocurriendo en realidad es que crece la violencia contra líderes
lideresas en los territorios, campesinos y campesinas en las comunidades, defensoras y defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC que apostaron a la dejación de las armas, la reinserción y la construcción de una paz estable y duradera. Según centros de investigación en Colombia, faltan desarrollos normativos para la implementación del acuerdo. Existe una parálisis total para llevar a cabo la reforma rural pactada. Hay ineficiencia en las medidas de garantías de seguridad, subordinación a la política antidrogas de la DEA y de la administración Trump y libre accionar de grupos armados que el gobierno nombra de variadas formas para ocultar su verdadera naturaleza narcoparamilitar. El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, denunció el sorprendente número de violaciones a los derechos humanos, contando con el asesinato de 51 activistas y defensores de derechos humanos durante los 4 primeros meses del presente año. El 22 de mayo, la trágica cifra llegó a 80 víctimas mortales y hoy en día supera las 100 víctimas mortales. De acuerdo a los registros de la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Estudios para Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, y organizaciones sociales, hay un total de 837 personas asesinadas, de las cuales 702 son líderes sociales, defensores, y 135 exguerrilleros de FARC en proceso de reincorporación entre el 1 de enero del 2016 y el 20 de mayo del 2019. El Registro Único de Víctimas, RUV, de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Gobierno de Colombia, reconoce que a partir del 1 de enero del 85 existen 8.376.643 víctimas del conflicto armado, de las cuales 7.134.000 son víctimas de desplazamiento forzado, dentro de las cuales cuentan el 500.000 de víctimas colombianas en el exterior. En Colombia el desplazamiento forzado está invisibilizado y en aumento. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, en 2017, 139.000 colombianos abandonaron sus hogares y en 2018 lo hicieron 145.000. Christian Business, director en Colombia del Consejo Noruego para Refugiados, afirma que existe una clara tendencia al incremento del fenómeno de desplazamiento forzado. Derivado de este trágico panorama, es previsible un aumento significativo de personas perseguidas en Colombia que solicitará protección internacional y reconocimiento de la condición de refugiados en México durante el cuatrenio del presidente Iván Duque, que apenas comienza, lleva 10 meses. Exhortamos de manera respetuosa al gobierno mexicano pronunciarse ante el gobierno colombiano por el respeto al derecho a la vida e integridad de sus ciudadanos, a su derecho a vivir en ciudades y territorios de pertenencia, con las garantías que la Constitución colombiana les otorga, a posibilitar el retorno digno y con garantías de no repetición a personas refugiadas y exiladas, hoy expulsadas de la patria en calidad de desterradas. Solicitamos encarecidamente su acompañamiento en el camino que adelantamos para la recuperación de la memoria del exilio colombiano en México, de las víctimas mexicanas, de los gobiernos colombiano y mexicano, y de las víctimas mexicanas del conflicto armado colombiano, mediante nuestra participación en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, establecida en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pactado en el Acuerdo de Paz. Que el actual Gobierno de México nos ayude a construir la verdad completa de la expulsión ilegal de México del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas el 22 de mayo del 2009
y su posterior entrega al gobierno colombiano, entonces presidido por Álvaro Uribe Vélez, mismo que lo encarceló, lo sometió a torturas, difamación y escarnio. Que el gobierno mexicano nos ayude a esclarecer la participación del gobierno mexicano en la información brindada al gobierno de Colombia acerca de la presencia de personas civiles mexicanas en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos, Ecuador, bombardeado el 1 de marzo del 2008, cobrando la vida de los estudiantes universitarios mexicanos Juan González, Verónica Velázquez, Soren Avilés y Fernando Franco, y ocasionando graves heridas y secuelas socioemocionales a la estudiante universitaria Lucía Moret, actualmente en el exilio, en condición de refugiada. Dentro de los cauces institucionales del gobierno de los estados mexicanos, solicitamos se le conceda el apoyo más amplio y solidario a solicitudes de asilo y refugio de connacionales que se vean en necesidad de pedirlo por la situación de emergencia humanitaria que predomina en nuestra patria. Que los compatriotas en situación de refugio político cuenten con la certidumbre de acudir a la Comar a resolver su situación de estancia en el país para que puedan tener una situación de tranquilidad y buen vivir. De nuestra parte, como Colpaz, estamos en la disponibilidad, de acuerdo a nuestras posibilidades, de colaborar con el gobierno para que los compatriotas en situación de refugio puedan avanzar en su proceso de integración local y llevar una vida lo más productiva y tranquila que puedan en el país. Finalmente, expresamos nuestro deseo y compromiso para que planes y programas plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo permitan transformar a México en un país más justo y equitativo, con mayores oportunidades para todos, con prioridad en los que nada tienen. Que el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete logren concretizar la cuarta transformación en favor del pueblo de México y de la esperanza en América Latina. Gracias. Agradecemos la intervención de la ciudadana María Isabel Mazo. Enseguida escucharemos el mensaje de la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero. Quería ver si ya son las tardes o buenos días todavía, creo que todavía son buenos días. Buenos días a todas, a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Para la Secretaría de Gobernación es un honor que muchos de ustedes sean refugiadas, refugiados en nuestro país. Gracias por su atención y desde luego por su presencia en esta Secretaría. Quiero referirme a las palabras de María Isabel Mazo. Muchas gracias, María Isabel, por tu intervención aquí en este día en la Secretaría de Gobernación. Tus palabras sin duda han sido muy reveladoras. Muchas gracias y desde luego el mensaje para el gobierno mexicano. Gracias. También quiero agradecer la presencia del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados de ACNUR, Mark Manley. Mark, muchas gracias por tu presencia, por tu apoyo, porque hoy sin duda alguna ACNUR representa en nuestro país un apoyo muy importante por todo el proceso de refugio que estamos nosotros, básicamente se nos ha exponenciado las solicitudes de refugio, sobre todo en el sureste, y que estamos tramitando, obviamente bajo la dirección de Andrés Ramírez, que quiero compartirles. Andrés también fue representante de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
en varios lugares del mundo, en Yugoslavia y en otros muy importantes, y no pudimos haber invitado a una persona más capaz, más preparada y con más experiencia que Andrés Ramírez, precisamente para ocupar el cargo de comisionado de COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y gracias de verdad, Andrés, por haber aceptado la invitación. Sin duda alguna, COMAR es un órgano desconcentrado que está dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, y que preside como subsecretario Alejandro Encinas. Alejandro, sin duda alguna, es una de las personas más comprometidas con los derechos humanos que hay en este país. Así que yo también agradezco mucho que Alejandro pertenezca a este gran equipo de la Secretaría de Gobernación. Sin duda también agradezco al subsecretario de Gobierno, a Ricardo Peralta, que esté aquí con nosotros, a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias por tu presencia, porque como dijiste cuando hace 2 días que te tomamos protesta en esta Secretaría, el Instituto Nacional de Migración es una parte importante de la Secretaría de Gobernación, y no quede duda de que el Instituto es parte de la Secretaría de Gobernación. También quiero darle las gracias a Edgar Corzo. Él es visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para temas de migración, y su presencia ha sido muy importante en este momento, sobre todo en el sureste mexicano y en el norte, en donde ha estado la Comisión Nacional de Derechos Humanos permanentemente ahí con su visitador general en materia de los temas migratorios. También, por supuesto, quiero darle las gracias a la representante de la jefa de gobierno, muchas gracias también por tu presencia, al representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muchas gracias a todos ustedes, gracias por su presencia. Sin duda alguna, quiero saludarlos a todos en forma particular, a las personas de diversas nacionalidades que nos acompañan y que se encuentran en condición de refugiados en nuestro país. Bienvenidos a todos a esta Secretaría de Gobernación. Hoy es un día muy especial en el mundo, porque se celebra por resolución de Naciones Unidas el Día Mundial del Refugiado. La comunidad internacional no conmemora sus historias de drama y dolor, sino su, como se ha dicho aquí, resiliencia, su voluntad de vivir, su lucha permanente, su actitud valerosa, su espíritu constructivo y de trabajo, que tanto han aportado al desarrollo de las naciones. Como se ha comentado, cada minuto 24 personas lo dejan todo para huir de la guerra, de la persecución, del terror, de la miseria. Pero más allá de estadísticas, detrás de cada uno de estas personas, de ustedes, hay historias de vida dramáticas, persecuciones, tragedias familiares, torturas, huidas intempestivas, en las que con frecuencia han dejado atrás sus seres queridos, sus amistades, su trabajo, sus escuelas, su patria. Detrás de cada uno de cada una de los expedientes de los refugiados, hay recorridos a través de países repletos de penurias, peligros, hostilidad, falta de comprensión. Inclusive, en la entrada final al país de destino, no siempre han encontrado una acogida amable ni acogedora. Muchas veces, la propia población los recibe no con tanto gusto. Nuestro país ha sufrido en carne propia esta problemática y prácticamente todos los mexicanos tenemos un amigo, un familiar, que ha migrado al norte en busca de mejores oportunidades. Conocemos por la voz de ellas y ellos la incomprensión, las formas humillantes y el desprecio con el que muchos han sido recibidos.
Es por ello que en México mucha gente comprende las duras jornadas que han vivido, tiene empatía con su situación y entiende su dolor por haber dejado su querida patria con la que sueñan volver algún día. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro y reiterativo en destacar que tenemos la obligación de respetar ante todo sus derechos humanos, que seamos solidarios y combatamos la xenofobia. No solo ha hablado fuerte, sino que ha tenido importantes iniciativas y ha propuesto estrategias para combatir las causas en los países de origen de los migrantes. Nuestro presidente ha señalado que es necesaria la cooperación y la voluntad internacional para ayudar a los países de Centroamérica a superar los niveles de pobreza, de desigualdad y de violencia, que son las causas subyacentes en la dolorosa decisión de dejar sus países, no como una opción voluntaria, sino de manera forzada. Les aseguro que nuestro Gobierno de México mantendrá la reconocida tradición de asilo en México como en diversas etapas de su historia. Les doy seguridades de que no cejaremos en nuestro firme y decidido empeño por cumplir nuestras obligaciones internacionales y con nuestra propia ley. Avanzaremos decididamente para establecer las medidas y los mecanismos requeridos para asegurar que los y las refugiadas puedan integrarse plenamente a nuestra sociedad. Eso nos enaltece, eso nos orgullece y eso nos fortalece como nación. Muchas, muchas gracias.